Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido realizar una curiosa reseña sobre un videojuego en el que podrás encontrar el amor de tu vida o acumular cientos de romances que nunca se concretaron. Este juego es Tender Creature Comforts, creado por Gideon Lazarus, programado por Kenny Sung y el apartado artístico de Ji-En Lee. La historia de este videojuego es que eres un humano que está buscando pareja, así que con la ayuda de una empresa dedicada a ello, eres invitado a un planeta centrado en la búsqueda de pareja por medio de una aplicación llamada Tender. Con esa simple premisa, el juego te pide una serie de datos para crear tu perfil. Pero, además, si charlas con Annie, la asesora de Tender, que sirve como tutorial, podrás configurar aún más datos sumamente importantes para añadir cierta inmersividad al juego, y servirá para clasificarte no solo con tus gustos, sino con los de la gama de personajes del juego. Así que, al igual que con la aplicación de citas a la que hace referencia, en Tender, si deslizas a uno de los perfiles de los personajes a la izquierda, rechazarás ese perfil, pero si deslizas a la derecha, estarás aceptándolo. A partir de ello, debes esperar a que alguno de los personajes que aceptaste también haga lo mismo dependiendo de cómo configuraste tu propio perfil. Si logras matchear con alguno de los personajes, recibirás una notificación que indica que podrás empezar a chatear con esa persona. Aquí es donde empieza la otra sección del juego, y es el conversar con esa persona hasta lograr conseguir una cita. Estas secciones de chatear son básicamente un diálogo con una selección de respuestas, aunque a veces el juego puede sorprenderte y te permitirá escribir una respuesta o incluso realizar varias dinámicas clásicas de un chat. Que no me puedo olvidar que terminé recomendando a una chica la canción Androgyny de Midi Bunny, mientras que ella me recomendó a las bandas Joy Division y Dead Kennedys. Lo cual me pareció un detalle de interacción simple pero bastante curiosa y que ciertamente me metió mucho en la inmersión de simular una aplicación de citas. Así que luego de chatear un rato puede haber dos caminos, uno que simplemente rechacen el tener una cita o el segundo que decidan salir contigo y aparezca un botón para dar inicio a tu primera cita con esa persona. Al aceptar la cita, entraremos a una sección de solo texto, en la cual leeremos qué es lo que está pasando en la cita y podremos elegir el transcurso de la misma a partir de la selección de diálogos. Por lo cual hay que estar muy atento a todo lo que digan o hagan tus citas y cómo reaccionar a ello para que salga todo bien. Al finalizar la cita, volveremos a la aplicación tradicional sin antes mostrarnos nuestro pasaporte de citas, que definirá la cantidad y con qué personas hemos salido. Pero también recibiremos más mensajes de con quién salimos y eso definirá si quieren una segunda cita o no. Dependiendo de la persona, a veces tardará en darnos una respuesta o tendremos que seguir conversando para ver si se define algo. Y, en caso de que sí sea aceptada la segunda cita, eso significará que formalizaremos la relación. Y todo termina con un epílogo describiéndonos cómo siguió nuestra relación con esa persona. Así es como termina una partida satisfactoria de Tender Creature Comforts, pero claramente no es tan sencillo como parece. Este videojuego podría resumirlo como una novela visual con cientos de personajes romanciables, lo cual nos puede dar una cantidad enorme de contenido si decidimos explorar cada ruta y con diferentes detalles en nuestro perfil. Pero en lo personal recomiendo que lleven este juego de la manera más natural posible. Simplemente déjense llevar, elijan las opciones que ustedes contestarían y vean qué caminos pueden lograr en este juego. Lo más divertido es justamente eso, el ver cómo responderá el juego a tus propias decisiones al punto de que de verdad estás roleando a alguien que busca una pareja alienígena. Y hablando de que son parejas alienígenas,
Tender Creature Comforts juega también con ello. Claramente, los personajes actúan y describen cosas como si vivieran en nuestra época, junto con varios matices espaciales y futuristas, pero debes recordar que estamos relacionándonos con seres de especies diferentes. Así que puedes encontrar de todo y con una expresión más diversa de las relaciones sentimentales. Que en una ocasión me encontré con un personaje que es de una especie que tiene largas épocas de hibernación y buscaba una pareja para pasar todo ese tiempo juntos con todas las cosas que eso conlleva. Que lo de la comida es lo de menos, ya que digamos que podría la cosa ponerse bastante abrigada. O la ocasión en que logré tener una cita con un alienígena de 2 cabezas, de las cuales solo una de las cabezas era quien estaba usando la aplicación y la otra no. Que citando las palabras de una amiga a la que le hablé sobre dicho personaje, sería como salir con mi pareja y su hermano hipotético todo el tiempo. Y si les hablara del alien planta carnívora, bueno, no debería porque es una curiosa sorpresa. Y sí, gente, también hay muchos momentos notablemente para adultos o con ciertas insinuaciones subidas de tono a partir de esos mencionados detalles. Que el hecho de que un personaje te esté mandando cierto tipo de señales con su cola es bastante interesante. Pero Tender Creature Comforts no se centra solo en los detalles biológicos y anatómicos de los alienígenas frente a una relación con un humano, sino también explora todos los conceptos posibles de identidad de género. Existen personajes que serían heterosexuales, pero al existir una plantilla tan extensa de personajes, podemos tener prácticamente de todo de la comunidad LGBTQ+. Que una de las primeras citas que tuve en el juego fue con un perro furry que trabajaba fotografiando bodas, y tengo la ligera sensación de que una chica león con la que tuve una preciosa experiencia romántica era trans. Y personalmente me encanta cómo este juego toca el tema queer, siendo que al ser un mundo desligado de muchas de las convenciones más conservadoras de nuestra sociedad, puede explorar diferentes tipos de relaciones con sorprendente normalidad, y que no negaré que me cautivaron enormemente. Una de las experiencias de este juego que deseo mencionar es la que tuve con Lila, una chica pansexual y poliamorosa. La conversación en chat con ella fue bastante agradable y congeniamos rápidamente, pero me informó desde un inicio que es parte de una relación poliamorosa, así que luego la conversación se tornó a varias preguntas que las otras personas de su relación, siendo otra chica pansexual llamada Mary y una persona no binaria llamada Kiki, hacían sobre mí. Y luego de ello, Lila me informó que todos en esa relación están conformes con conocerme y así inició mi primera cita. Fue algo bastante curioso el rotar, charlar y congeniar con todas las personas de esta relación, conocer sus gustos, sus deseos e incluso su manera específica de expresarse, al punto de conocer cómo expresan sus sentimientos entre sí y hasta darme cuenta que congenié más con Kiki, pero sin dejar de lado a Lila y Mary. Al haber terminado toda la parte de la cita, logré charlar un poco más con Lila y me confirmó que todos están felices de que yo sea la cuarta persona en su relación, a tal punto de que hubo una segunda cita, finalizando con un precioso epílogo en que decidimos vivir juntos y adoptar un perrito. Esta relación con Lila me enseñó muchísimo sobre las interacciones de parejas poliamorosas. Incluso un detalle que me sorprendió fue el cómo clasificaban su relación sobre con quién pasaba más tiempo o con quién interactuaban más, siendo que en mi caso Kiki básicamente se volvió en mi persona principal dentro de dicha relación poliamorosa. Hasta fue algo curioso el que Lila me dijo que ella y sus parejas están buscando una cuarta persona porque las dinámicas de salidas individuales y algunas actividades tanto románticas como sexuales son mucho más convenientes en pares.
A partir de esa experiencia charlé con un amigo poliamoroso y varias personas más que tienen o han experimentado una relación de este tipo, y parece ser que cada experiencia es muy diferente o se adapta a cada grupo de parejas, siendo que el caso de Kiki, Mari y Lila es muy específico y personal. Pero claro, tanto el juego como las personas de la ruta romántica de Lila y las personas que consulté me dejaron en claro que las relaciones poliamorosas están muy definidas por la comunicación y sinceridad entre todas las partes, para que pueda funcionar de manera agradable y convertir en algo tan curioso como el poliamor en una experiencia romántica notablemente preciosa. Y esta es solo una de las tantísimas experiencias que puede lograr este juego al tener una cantidad enorme de personajes con los cuales explorar diversas identidades o experiencias. Desde la cita turística junto al adorable Bertram, que me compartió sus sentimientos en cuanto a cómo funciona buscar pareja, esa bonita amistad con Jackie y cómo observaba su desarrollo gracias a que estuve para ella incluso en los momentos más difíciles. La curiosa cita con Barry, quien me compartía su gusto por el cine y la fotografía, y la que para mí fue de las citas más preciosas del juego, una sesión de escuchar música con una chica llamada Penny. Pero Tender Creature Comforts tiene una trampa para todo esto. Ciertamente puedes chatear con todos los personajes del juego si logras matchear con ellos, pero con solo un porcentaje podrás tener una primera cita, y de ese porcentaje se reduce aún más la cantidad de una posibilidad de una segunda cita y formalizar una relación. Que de todos los personajes con los que tuve una cita que he mencionado en esta reseña, solo con unos 3 o 4 logré tener una segunda cita. Al principio pensé que esto era algo malo, como si el juego nos engañara al darnos tantos personajes y solo poder tener un final feliz con un puñado de ellos. Pero jugando varias partidas y teniendo varias citas, me di cuenta de que no. El juego hizo algo sumamente interesante. Ciertamente habría sido una labor titánica el hacer finales completos para los cientos de personajes. Así que minoraron la cantidad de finales, pero la aprovecharon para describir algo muy específico de las aplicaciones de citas. Y es que no siempre una cita con un desconocido será un amor a primera vista. Antes de escribir el guión de esta reseña, hablé con decenas y decenas de amigos y conocidos sobre sus experiencias con aplicaciones de citas. Y en su mayoría está claro que no fueron satisfactorias, que el esfuerzo que convenía ser interesante en esas apps no valía la pena, o simplemente había personas que no entendían lo que ellos mismos querían. Parece que las aplicaciones de citas son un terreno completamente dividido de las interacciones sociales más fuertes y que pueden servir para tener relaciones casuales, aunque incluso varias amigas me dijeron que para eso prefieren utilizar otros medios más personales. Incluso el hecho de que las aplicaciones de citas básicamente sean una gamificación de las relaciones vuelve complicadas algunas dinámicas e interacciones. Y por ello Tender nos coloca una cantidad enorme de personajes, una cantidad enorme de personas con las que podemos relacionarnos. Pero no importa que congeniemos un poco o tengamos los mismos gustos, puede que la mayoría de esas interacciones no lleven a nada y termine haciendo que nos abrumemos con la cantidad de posibilidades, al punto que creamos que simplemente las citas no vayan con nosotros. Y Tender Creature Comforts explora muy bien todas esas dinámicas y dificultades de una aplicación de citas, a pesar de que creamos que nos pueden ayudar a encontrar la pareja ideal. Pero también nos muestra el otro lado, el lado de la suerte y las coincidencias. A veces podemos encontrar en estas aplicaciones de citas no una pareja, pero sí una buena amiga que no quiera formar una relación con nosotros y ser una agradable amistad. Y en especial cuando logramos conseguir, luego de una lluvia de posibilidades y fracasos, a una persona con la que nos comprendemos e intentar no solo una, sino 2, 3 o más citas y verificar de verdad si esa persona es para nosotros y lograr encontrar a alguien con quien nos apoyemos mutuamente en nuestra vida y hagamos brillar a esa otra persona de la misma forma que nos hace brillar a nosotros.
Tender Creature Comforts sabe cómo generar ese sentimiento de cariño con todas sus historias, o de simple empatía de alguien que busca una relación humana o relación alienígena en este caso. Que curiosamente aprendí mucho sobre cómo son varias dinámicas románticas de una manera tan cercana al hacernos partícipes de dichas dinámicas, que ahora hasta comprendo muchas de mis amistades y sus variados tipos de relaciones, que van desde gustos diversos, interacciones con diferentes cuerpos y claramente todo el abanico de relaciones LGBTQ+. Ya que tendré que serles sincero, yo jamás usé en mi vida una aplicación de citas. Básicamente mi app de citas fue un grupo de otakus que creé en mi época de bachillerato y fui parte hasta casi final de mi universidad, con quienes nos reuníamos a hablar de anime o jugar videojuegos, y al compartir gustos con varias chicas de ahí, se podría decir que matché con varias de ellas y tuve varias citas y varias relaciones más formales. Y curiosamente, muchos años después conseguí reencontrarme con una amiga de ese mismo grupo, que ahora es mi esposa. Así que podría decir que la forma de uso de las aplicaciones de citas ya se usaba incluso antes de las aplicaciones de citas. Pero en sí, Tender Creature Comforts nos muestra todos los aspectos de las aplicaciones de citas, tanto malas como buenas. Que sí, este juego nos puede contar lo bonito que fue ir a una cita en una exposición de poesía, ir en una moto abrazando a nuestra cita, o tener una interesante noche de pasión con un furry. Pero también puede usar todas sus diversas historias para contarnos todo tipo de experiencias. Desde una menor que se hace pasar como mayor en la aplicación y todos los peligros para ella, pasando por simplemente tener la experiencia más sosa posible con un gym bro, o hasta incluso ser el apoyo emocional de una chica que no puede salir de una violenta relación tóxica. En resumen, Tender sabe cómo funcionan las aplicaciones de citas para darnos la simulación completa de las mismas, sin dejar de lado lo preciosamente bueno como lo terriblemente malo. Podría hablar más de este juego, pero ya sería arruinarles las sorpresas de todo lo que puede ofrecer, así que vamos directo a las conclusiones. Tender Creature Comforts es de esas experiencias de las cuales esperaba algo sencillo, pero el equipo detrás del juego hizo un esfuerzo bastante notable para que el juego sirviera como un simulador de citas junto con toda una experiencia peculiar y divertida. Incluso el propio diseño artístico y las ilustraciones de cada personaje le dan una identidad muy propia a este juego. Pero además, Tender me llevó a comprender muchas cosas sobre las relaciones fuera de mi círculo personal y al mismo tiempo también comprender a todo el abanico de identidades y experiencias románticas de mis amistades. Ciertamente este juego me volvió más empático con las diferentes personas del colectivo LGBTQ+, al poder generar varias relaciones cortas definidas por el romance entre diversas identidades y, aunque simulado, lograr compartir experiencias que me han dado una interesante vista al mundo que nos rodea y a las diversas personas que lo habitan en cuanto a cómo manejan la amistad, la casualidad de las relaciones más íntimas y el mismo sentido de varios tipos de romance, junto con finalmente entender las virtudes y varias de las dificultades o problemas que tienen las aplicaciones de citas, terminando con una tanto crítica como experimentación anecdótica de este mecanismo para intentar iniciar relaciones en nuestro acelerado mundo contemporáneo. Así que sí, gente, claramente recomiendo Tender Creature Comforts, aunque les advierto que puede tener uno que otro momento literario bastante explícito y que lastimosamente solo he encontrado el juego en inglés. Y puede ser complicado si no dominan el idioma al ser, básicamente, una novela visual con muchísimo texto y muchos diversos personajes, por lo que tendrán que saber dicho idioma o apoyarse de alguna aplicación extra para traducir el juego, algo que yo hice en varias ocasiones al no ser tan habilidoso con el inglés. Además, el juego se encuentra tanto para PC como en dispositivos móviles, y mi recomendación es que lo jueguen en estos últimos, ya que la experiencia aumenta enormemente su inmersión al jugarlo de dicha forma. En cualquier caso, Tender es una excelente experiencia, así que ¿qué esperan para encontrar al amor alienígena de su vida?
Y con esto termino esta reseña. Si les gustó, ya saben que pueden dejar sus me gusta, compartidas donde más puedan o suscripciones si aún no lo han hecho. Incluso sus comentarios me ayudan muchísimo. Y les tengo una pregunta. ¿Han usado aplicaciones de citas alguna vez y cuál ha sido su experiencia? ¿O son más de buscar relaciones románticas o amistades de forma más tradicional o en otros medios? Déjenme sus comentarios sobre ellos, sobre el juego o cualquier cosa para alimentar al algoritmo. También pueden apoyarme económicamente con sus membresías como quienes aparecen en pantalla, con sus super gracias o con sus donaciones en Patreon. Aunque otra forma de ayudarme es visitando mis diversas redes sociales, donde pueden ver aún más contenido o enviarme sus fanarts, que serán mostrados en próximos videos. Y seguirme en Twitch, donde hago varios streams casuales y experimento juegos indie. Además de que también pueden suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, o al canal del Bluecast, un podcast que realizo con mi amigo Ender Axel. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: sé una persona sincera contigo mismo, sé y demuestra al mundo quién eres en realidad. Y cuando menos lo esperes, estarás rodeado de maravillosas amistades que te comprendan, se diviertan y disfruten de la vida con una sinceridad mutua. E incluso puede que entre esas amistades sinceras esté la chispa de un precioso romance. ¡Nos vemos!